Muy buenas noches. Tengo 20 innovaciones en relación con el órgano ejecutivo. Tengo 20 minutos, así que tengo 1 minuto para cada innovación. En el día de hoy, en un titular de periódico, se dice que las reformas constitucionales no van a ser consideradas porque no hay el tiempo o el ambiente para la discusión de estas reformas. Nosotros pensamos que esto en realidad va a ser una posposición y quizás sea posible que se discuta esto con mayor profundidad y menos riesgos políticos después de las elecciones. Es posible. Yo voy a entrar a explicarles por qué se reduce el poder del órgano ejecutivo y se reduce en beneficio de una mayor independencia de la Asamblea Nacional y de una mayor independencia del órgano judicial y de un mejor sistema electoral para que ustedes vean en qué consisten estas innovaciones. En primer lugar, se elimina la facultad de convocar a sesiones extraordinarias a la Asamblea. Si la Asamblea necesita trabajar en sesiones extraordinarias, ella misma se convoca, como ocurre con su periodo ordinario. Es más, también por ahí hay una norma que dice que el presidente le dirá a la Asamblea o le acordará a la Asamblea cuando tenga que reunirse ordinariamente o cuando la vaya a convocar a sesiones extraordinarias. Esa norma también se elimina. El presidente no tiene por qué estar recordándole a la Asamblea que debe sesionar en tal fecha. Se elimina la facultad extraordinaria. Esta es una de las mayores intromisiones del órgano ejecutivo en la Asamblea. Ya el órgano ejecutivo en este proyecto no podrá expedir decretos leyes. Se elimina que el órgano ejecutivo le esté avisando a la Asamblea cuando haya cargos que la Asamblea deba proveer o nombrar, que el Ejecutivo le recuerde a la Asamblea que tiene que nombrar a tal o cual persona. Eso se elimina de la Constitución también. Para aprobar a los magistrados de la Corte o de la Corte Constitucional o al fiscal general de la Nación, que ahora cambia de nombre, ya no se va a llamar procurador general, sino fiscal general, y al procurador de la Administración, se van a requerir 2/3 de los diputados. Por lo tanto, ya no va a bastar que la bancada del CD tenga 40 y pico y que ellos solitos puedan aprobar o rechazar. Para nombrar un magistrado o un fiscal general o un magistrado de la Corte Constitucional, se va a necesitar el consentimiento de los diputados de la oposición, porque se van a requerir 2/3. Es decir, no se va a poder ignorar a los diputados de oposición. El problema que estamos teniendo es que todo el mundo dice, pero los compran. Ahí está el problema de los tránsfugas. Pero bueno, esperemos que haya gente íntegra. El Consejo de Gabinete, ya ahora vamos a entrar en el asunto del órgano judicial, en cómo se reduce el poder ejecutivo en la intromisión ejecutiva del órgano judicial en la actual Constitución. Se crea una comisión de evaluación y postulación para nombrar a los magistrados de la Corte, al fiscal general, al procurador de la Administración. Estos son los que recibirán a las personas que quieran ser magistrados, los evaluará y luego le presentará una terna al presidente, al Consejo de Gabinete, que de allí es que los escogerá.
Por lo tanto, ya vamos a eliminar eso de que sea el presidente o el consejo de gabinete que de a dedo escoge a los magistrados de la Corte. Ahora va a ser realmente una comisión de evaluación y postulación que le dirá de dónde debe escoger, de qué la lista que le dan. Y no se puede salir de esa lista. Se elimina que el presidente pueda rebajar penas, que está en la Constitución actual. Esa es una intromisión en el órgano judicial. Si hay que rebajar la pena, es el mismo órgano judicial que examinará si se le rebaja o no se le rebaja la pena. Se le elimina que pueda otorgar libertades condicionales. Si hay que otorgar una libertad condicional, la otorgará el órgano judicial. También siguiendo algunas disposiciones que van a tener que establecerse en nuevas leyes. Ustedes van a ver que si se aprueba esta Constitución, vamos a tener una gran cantidad de nuevas leyes por razón de los cambios constitucionales. Se limita el indulto a efectivamente a los delitos políticos. Hoy en día, o hace ya mucho tiempo, los presidentes están indultando delitos comunes. Y lo peor es que la Corte lo consiente y lo permite. La Constitución es clara que son delitos políticos. Pero ahora, para evitar ese problema, ya la Constitución define lo que es un delito político. Y son delitos políticos, son los que atentan contra el Estado. Y delitos políticos son los que tienen que ver con la violación del sistema electoral. Y punto. Pero hemos visto que el presidente ha estado indultando a gente por corrupción, por homicidio, por imprudencia y ese tipo de delitos que no tienen, de políticos, no tienen absolutamente nada. Hasta de peculado ha estado indultando a la gente. El cónyuge del presidente no es elegible como presidente de la República. El cónyuge del presidente no puede ser ministro de Estado. En Panamá eso ha ocurrido muy poco. Pero es mejor que quede ya consagrado que el cónyuge del presidente no puede ser ni ministro de Estado ni candidato a presidente. Y lo mismo ocurre que la cónyuge del vicepresidente no puede ser candidata a vicepresidente. La cónyuge del presidente tampoco puede ser candidata a vicepresidente en el siguiente periodo. Por eso que ustedes ven que estas reformas están duras de pasar. Los tratados internacionales deben ser enviados a la Corte Constitucional una vez que el Consejo de Gabinete con el presidente los aprueban, pero deben ser enviados a la Corte Constitucional para que haga un control previo para ver si hay alguna cláusula que viola la Constitución. Una vez que lo examine la Corte Constitucional, entonces pasará a la Asamblea en que ya se le revisó y dice, no tiene ningún vicio de inconstitucionalidad, apruebe esos tratados. El decreto que declara el estado de excepción también tiene que ser enviado a la Corte Constitucional. Aquí va a haber un control obligatorio. Si el presidente no lo manda, la Corte asume de oficio ese examen del estado de excepción y cambiamos el nombre de estado de urgencia por el estado de excepción. Porque es que el estado de excepción es un nombre más técnico, porque es que precisamente se está dejando de aplicar normas constitucionales, porque al establecer este estado se suspenden normas constitucionales y eso es una excepción, que no esté toda la Constitución funcionando. Lo normal es que la Constitución funcione en pleno vigor. Se establece que el presidente debe tener 35 años de edad a la fecha en que es elegido. Hoy en día eso está en el Código Electoral, porque la Constitución solamente dice que tenga 35 años, pero debe tener 35 años a la fecha de la elección.
lo dice el Código Electoral, pero ahora se agrega en la Constitución. Igualmente, se establece que el presidente, perdón, es que se me ha perdido un poquito aquí la línea, tenga sus derechos civiles y políticos. Ese es un numeral que se agrega en ese artículo de la Constitución, que no estaba antes y que tampoco está en el Código Electoral, pero que se entiende implícito. Se elimina el segundo párrafo del artículo 186 de la actual Constitución. Ese artículo establecía que el presidente, o establece, que puede invalidar órdenes de ministros de Estado que violen la ley o la Constitución. Eso está realmente con un atentado contra la facultad que tiene la Sala Tercera de declarar ilegal los actos, o la facultad que tiene el Pleno de la Corte de declarar inconstitucionales los actos. Entonces, eso en realidad es un error garrafal que hay en la Constitución al decir que el presidente puede invalidar por ilegal o invalidar por inconstitucional las órdenes de los ministros. Así que eso se elimina, porque en realidad es un error que existe en nuestra Constitución. Esa es una facultad de la Corte y de la Sala Contenciosa. El vicepresidente asiste con voto a las sesiones del Consejo de Gabinete. Ustedes podrán creer que por eso que una ministra, refiriéndose al vicepresidente Varela, lo trató de esa manera despectiva. Porque es que el vicepresidente tiene menos derechos que un ministro. Un ministro tiene derecho a voz y a voto, pero el presidente el vice nada más tiene derecho a voz. Eso lo estamos cambiando en la actual Constitución. ¿Cómo es posible que un vicepresidente no tenga derecho a voto en el Consejo de Gabinete? Y estamos dándole entonces que el vicepresidente de la República tiene derecho a voto. Así pueda poner también en su sitio a una ministra que lo venga a rufiar. Se crea el cargo de viceministro de Estado. Es decir, actualmente eso es una costumbre constitucional y se integra ahora en la Constitución el cargo de viceministro de Estado. Se aumenta la edad de 25 a 30 años para ser ministro de Estado. Es decir, que hoy se pide que hasta 25 años se pueda ser ministro de Estado. Se eleva la edad a 30 años para poder ser ministro de Estado. No puede ser ministro de Estado quien haya sido condenado por delito doloso. Actualmente permite que un ministro, una persona que haya sido condenada hasta 5 años por un delito doloso, después que sea 5 años puede ser ministro. Así que podemos tener un ministro delincuente, de acuerdo con la actual Constitución. Eso se elimina y se establece que una persona que haya sido condenada por delito doloso no puede ser ministro de Estado. Desde el punto de vista formal, hay varios artículos que llevan una secuencia que tienen el mismo tema, pero que si usted los ve en la Constitución andan dispersos, sobre todo aquellos casos en que cuando el presidente se va de licencia, cuando se puede postular, cuando no se puede postular, cuáles son sus condiciones para hacer, y son normas que debieran llevar una secuencia y una coherencia, y en la actual Constitución están dispersas. Las hemos recogido y las hemos puesto en orden para que vayan una detrás de otra y tengan una coherencia esas normas al llevar la secuencia correspondiente. Y parece que cogí el tiempo, ¿eh? El órgano ejecutivo actualmente lo tratamos en el título 6.
va a pasar a ser el título 8º de la Constitución. Y con esto termino y concluyo mi exposición. Muchas gracias.